Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora. Hoy en nuestro programa número 651, La Voz de los Sin Voz. Rápidamente hacemos memoria de algunas efemérides muy importantes para el mundo y Colombia. Un 18 de julio del 2010, Día Internacional Nelson Mandela, expresidente africano en reconocimiento a sus aportes en los temas de la cultura de la paz y la libertad. Un 20 de julio en 1957, fundación del periódico Voz, que inicialmente se llamó La Voz de la Democracia y posteriormente Voz Proletaria. Manuel Cepeda Vargas y Carlos Lozano Guillén fueron directores del periódico. Un 20 de julio de 1810, independencia de Colombia del yugo español. Un proceso que continúa hacia una segunda y definitiva independencia de los imperios económicos, de la corrupción y de las mafias internacionales. Un 24 de julio en 1783, natalicio de Simón Bolívar. El libertador nació en Caracas, Venezuela, huérfano a los 9 años. Tuvo como preceptor a Simón Rodríguez. Bolívar organiza el Ejército Patriota, libera 5 naciones y fallece en Santa Marta. Es ejemplo su aporte a la organización de las 5 repúblicas: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Igualmente saludamos la sanción de la reforma a las pensiones que beneficia a un gran número de colombianos olvidados de la tercera edad por anteriores gobiernos. Esta es la primera reforma del cambio a pesar de las maniobras sucias de la ultraderecha que impide por todos los medios las reformas del cambio. Voz Educadora rechaza cómo la mafiosa ultraderecha colombiana intenta salpicar al gobierno en escándalos de corrupción. Pero el pueblo no puede olvidar que Gustavo Petro, como congresista y presidente, es el que denunció a los corruptos y mafiosos de la política tradicional con nexos paranarcopolíticos y le está dando golpes certeros y contundentes al negocio del narcotráfico en estos días. Esos mismos políticos de la corrupción y su prensa de mercenarios son los que ahora quieren por todos los medios enredar en escándalos al gobierno nacional. Y en esto el presidente Petro ha sido muy claro: el que deba algo, que sea investigado y que pague. Les damos la bienvenida a Voz Educadora con la mejor información. Informe distrital con Alexander Hurtado, el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño, Pollas y Vivas y los análisis, la actualidad y la literatura. Así que bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo.
Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Maena ni wan gete ni wan voz educadora un wan watching namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. La ADE acompañó el 16 de julio y participó en la sanción de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Esta apuesta social es ley de la República, transformando el sistema pensional y asegurando una vejez digna para todas las generaciones, tanto para los viejos y viejas como para el resto de la población trabajadora. También recordamos que un 17 de julio de 1930 el Partido Comunista Colombiano cumplió 94 años, un aniversario lleno de experiencias, retos y debates, pero con un horizonte claro: avanzar en la consolidación del bienestar y la justicia social de millones y millones de colombianos y colombianas. El pasado jueves, la ADE firmó el acuerdo colectivo con la Secretaría de Educación bajo el Decreto Nacional 243 de 2024, que se ratificó por la Asamblea de Delegados para la firma de su Junta Directiva. Estaremos atentos a hacer el seguimiento y continuar exigiendo su materialización en defensa de la educación pública estatal y la dignificación de las comunidades educativas. No olvidemos, el 20 de julio, del cual se conmemoran 214 años, es un levantamiento rebelde de los pueblos nativos, afros y mestizos en contra del sometimiento de Europa. También cabalga Bolívar, reuniendo a los patriotas para conquistar la primera independencia. Avanzamos por la segunda y definitiva independencia. También debemos reconocer que avanza en el gobierno del cambio la transformación del territorio, que es punto clave del acuerdo de paz, la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdadera reparación, la justicia y yo diría la reconciliación en tres ejes. Tiene la primera dificultad, la falta de la velocidad, porque las normas no lo permiten, pero continúan los cambios profundos para nuestro país. Es importante que nos sumemos a participar de todas las actividades que se desarrollarán desde nuestra organización, así que únete a algunas de nuestras tareas. El trabajo desde las organizaciones sociales y sindicales serán generar las condiciones para impulsar el constituyente primario, las reformas constitucionales que necesita el país. También te invitamos a mantenerse en solidaridad permanente con Palestina, exigiendo el fin del genocidio. ¡Viva Palestina libre! Se continúa con la entrega de sombrilla, obsequio sindical en el edificio William Agudelo Sedano. No olvides estar actualizando tus datos en las redes sociales. Ya inició el curso para el concurso de ascenso y reubicación de los docentes del decreto 1278. A todas las personas que se inscribieron, les solicitamos estar atentos de los correos electrónicos para desarrollar sus actividades. Y no te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes. También no dejes de conectarte con la Junta Directiva para explicar los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación y la ADE. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y actividades institucionales. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la administración Galán, que premia a unos trabajadores pero no toma en serio sus demandas y propuestas. Exigimos que Transmilenio haga una adecuada gestión y supervisión que frene los permanentes abusos de los concesionarios y se garantice un empleo digno y seguro. Y pullas, pero recontra pullas
a la Procuraduría Uribista, que abrió investigación a la exministra de Educación, Aurora Vergara, la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a otros por las presuntas irregularidades al poner en riesgo la salud de los profesores. Esta Procuraduría mejor debería investigar a todos los corruptos que se han robado el dinero del magisterio colombiano en muchos, pero muchos años. Pullas. Y pullas, muchas pullas a la ultraderecha colombiana, que se dedicó a desplegar todo su poder para desestabilizar al gobierno del cambio a través de unos cuantos alfiles vendidos y corruptos. La historia absolverá a este gobierno alternativo. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al vergonzante presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y su hijo, quienes fueron detenidos en Miami por agredir a un oficial. Y súmenle los orangutanes que treparon por muros y paredes para robarse el valor de una boleta. Por eso nos tratan como bandidos. Pullas a la cultura traqueta. Pullas. Y pullas, muchas pullas a aquellos uribestias que quieren detener las reformas del gobierno del cambio y condenar al país a la sombra. Una oposición extremista en egoísmo social. Esta reforma le cumple a Colombia, le cumple a la vejez. Pullas. Vivas. Viva. Y pipas, pero muchos vivas, super vivas a la organización sindical AD, que en su proceso de negociación con la Secretaría de Educación del Distrito logró la firma de 97 acuerdos que benefician a las comunidades educativas. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la sanción presidencial de la reforma pensional el pasado 16 de julio por un sistema integral de protección a los adultos mayores. El gobierno del cambio le está cumpliendo a los adultos mayores. Vivas. Viva. Y pipas, pero recontra vivas al Partido Comunista Colombiano por sus 94 años de existencia, 94 años de historias y luchas, 94 años construyendo la unidad para el nuevo poder, 94 años de lucha junto al pueblo colombiano. Vivas. Viva. Y vivas, muchos vivas, a los más de 800.000 estudiantes que continúan sus estudios universitarios de manera gratuita. Ese es el gobierno del cambio. Vivas. Viva. Voz educadora. Mayana ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no ti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La COP16, un reconocimiento a Colombia en su apuesta por el medio ambiente y su preservación. Es uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida. Trascendental conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad 2024. Se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre del 2024 en la ciudad de Cali. Es el espacio de discusión y negociación más importante a nivel mundial, referente al convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas. Es un hecho político que reconoce la lucha del gobierno colombiano por proteger a nuestra Pachamama. Se suma este hecho trascendental a la sanción presidencial de la reforma pensional el pasado 16 de julio, reforma que empezará a regir en el año 2025. Asimismo, el 20 de julio nos aprestamos a iniciar la segunda legislatura en el Congreso de la República, con propuestas de reformas estructurales que continuarán materializando y concretando el segundo tiempo del gobierno del cambio.
Y por eso, el 7 de agosto, a 2 años de culminar este gobierno progresista y del pueblo, debemos movilizarnos para ratificar nuestra apuesta en un contexto de un acuerdo nacional y prepararnos para el 14 y 15 de septiembre, la gran asamblea por la paz, por la unidad y por la reforma. Por eso entonces, en ese marco, tenemos que plantear que los acuerdos entre FECODE y el gobierno avanzan y por eso en la mesa jurídica, en el marco de los acuerdos, en la semana que termina, se avanza en el reconocimiento de la prima de mitad de año. Se plantea por parte de la fiduprevisora que su pago iniciará desde el 25 de julio hasta el 30 de agosto del año 2024. Este pago se hará para 24.000 docentes en nóminas aparte. Una vez reconocido este derecho por la vía administrativa, la posibilidad de reclamar pues va a quedar en firme. Continuamos entonces con la tarea y el compromiso de estabilizar el modelo de salud en el marco de la vigencia extendida de la Circular 07 del 2024, la cual va hasta el 31 de julio. Nos disponemos a apretar y fortalecer con celeridad la estabilización de la red complementaria, de la red de altos costos y de igual manera estamos asistiendo a la entrega de las sedes FOMAC en todo el país. Se ubica la gobernanza territorial del FOMAC para adelantar la tarea directa y solucionar las dificultades que desde el territorio se presentan. De igual manera, el tema más complejo continúa siendo el tema de los medicamentos. Es por eso que en el Consejo Directivo del FOMAC se abre una invitación pública para que lleguen nuevos gestores farmacéuticos. Se presentan 30 propuestas, las cuales deberán ser aprobadas en lo inmediato por el Consejo Directivo FOMAC y superar la no entrega de medicamentos en muchas regiones del país para que logremos efectivamente avanzar en esta materia y lleguen las cajas de compensación, entre otros, para superar la situación de medicamentos. El Comité Ejecutivo entonces continúa en seminario con el compromiso total por la defensa de nuestros derechos. Expresamos a todas y todos un abrazo fraterno. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Catherine Miranda, quien se presentó como independiente en el Partido Verde, ahora busca votos con la ultraderecha, aspirando a ser presidenta de la Cámara de Representantes. Salvatore Mancuso, en declaraciones, luego de quedar libre, afirmó que fueron amigos y socios aliados en la guerra paramilitar con Álvaro Uribe Vélez. La Jurisdicción Especial de Paz llamó a juicio al coronel retirado Publio Hernán Mejía, señalado de participar en 72 casos de falsos positivos. Los familiares de los jóvenes asesinados a manos de la policía en el estallido social del 2021 denuncian que el proceso lleva 2 años quieto en los juzgados de Cali. Los abogados de Álvaro Uribe en el proceso por falsos testigos con apelaciones y artimañas jurídicas buscan que el caso termine en preclusión. El embajador de la Unión Europea reitera su apoyo a la búsqueda de la paz total, al tanto que el representante de la ONU acepta la prórroga de 7 años más para el desarrollo de los acuerdos de paz de La Habana. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos,
quien en el día de hoy nos hace sus comentarios haciendo un análisis sobre los resultados de las elecciones legislativas en Francia, que da como resultado la derrota de la ultraderecha y el resurgimiento de la izquierda a través del Frente Popular ganador de estas elecciones. Así que buenos días y bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de La Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario podría titularse: una vez más, los frentes populares derrotan al nazifascismo. Es lo que acaba de acontecer en Francia, en donde el presidente Macron, en una jugada desesperada, cerró el Parlamento y convocó a las elecciones legislativas. Sucede que la extrema derecha, RN o Ambiente Nacional, en la primera vuelta ocupó el segundo puesto de las elecciones legislativas. Y la respuesta de la izquierda fue inmediata. En 4 días hicieron el nuevo Frente Popular. Y este nuevo Frente Popular acaba de derrotar a la extrema derecha y a Macron, con el agravante que Mélenchon, el dirigente de la izquierda insumisa, sacó tal votación que debe ser el primer ministro de Francia. Sin embargo, Macron está dando vuelta y está pretendiendo que a tal que no fue la primera votación sino la segunda, continúe como primer ministro. Lógicamente la izquierda está movilizada. Las calles y plazas de Francia tienen a la izquierda reclamando que sea nombrado como primer ministro Mélenchon, cosa que seguramente sucederá porque no hay otra alternativa. En la tradición de Francia, quien ocupa el primer lugar en unas elecciones legislativas ocupa el primer ministro. Lo que está haciendo Macron, permíteme la expresión costeña, es mamando gallo para ver si le sale bien la jugada. Pero carambolas de este tipo, con una izquierda habiendo ocupado el primer lugar de las elecciones y habiendo mandado a la extrema derecha al tercer lugar, es lógico que finalmente el representante de la izquierda insumisa, Mélenchon, será, después de mucho tiempo, el primer ministro en cabeza de un hombre de izquierda de verdad, no como ha acontecido en el Reino Unido, en donde el laborismo, un laborismo desteñido que expulsó a los líderes más izquierdistas, acaba de ganar las elecciones. Repito, pero un laborismo desteñido. En Francia las elecciones la acaba de ganar el nuevo Frente Popular, constituido por el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Francia insumisa y otros sectores de izquierda. Pronto veremos a Mélenchon gobernando en París y ejecutando el programa realmente progresista que le propuso al pueblo francés. Entre otros, reducir la edad para pensionarse a 60 años, ya que Macron había subido esa edad. Además, el fortalecimiento de las escuelas públicas. Hoy realmente las escuelas públicas están descuidadas y en cambio el gobierno entrega, igual que en Colombia, subsidio a las escuelas privadas. Por otra parte, y es una cuestión importante, la consolidación del movimiento sindical y una acción contra la política racista desplegada por el RN. Así que pronto veremos en París ondeando la bandera progresista del Frente Popular. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora.
la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del